Restaura vidas, Señor. Y por eso venimos con hambre y sed de ti, hambre y sed de tu presencia, de tu poder en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Algo está sucediendo ya, no solo va a suceder, sino que mientras adoramos está sucediendo y las cadenas van siendo rotas por la unción, por la presencia de Dios, por el poder de la palabra de Dios, de la adoración que llega hasta el trono del Señor. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, de recibir tu palabra, de recibir enseñanza, pero también, Señor, de que tú sanes los corazones, sanes las heridas y traigan libertad a cada vida, Señor, a cada corazón, a cada hogar, a cada familia. No hay otro espíritu que se pueda mover en este lugar, solamente el Espíritu de Dios trayendo libertad en el nombre poderoso de Jesús. Ningún espíritu contrario al Espíritu de Dios tiene poder o autoridad en este lugar. Atamos el hombre fuerte en el nombre de Jesús. Todas esas raíces de rechazo, esas raíces que fueron sembradas allí por el enemigo, la mentira del diablo debe ser arrancada en el nombre de Jesús, porque no hay tal rechazo ni de parte de Dios, ni a todos aquellos que el enemigo ha afectado en su autoestima, haciéndolos sentir de poco valor, haciéndolos vivir bajo el tormento cuántos años. Y en el nombre de Jesús es el Espíritu de Dios el que trae libertad, en la presencia misma de Dios en las vidas, en los corazones. Señor, hoy nos acercamos a ti con hambre y sed, no solamente de tu palabra, sino de tu poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, obra en los corazones, en todos los que estamos en este lugar, en todas las familias aquí representadas, porque muchas veces sin entenderlo, muchas veces sin conocerlo, sin saberlo, hemos llevado a nuestra propia familia con actitudes o temas que vienen desde generaciones anteriores a estar en la misma prisión. Hemos llevado a nuestros hijos, hemos llevado a nuestros hogares a estar en la misma prisión, pero hoy en el nombre de Jesús, así como lo hubo allí en la prisión donde estaban Pablo y Silas, va a haber ese de repente una respuesta de parte de Dios. Apocalipsis dice que cuando las oraciones de los justos, de los santos llegan hasta el trono de Dios, los ángeles envían ese poder que trae temblores, y tembló allí en la cárcel donde estaban Pablo y Silas. Hubo un de repente y en ese momento las cadenas se cayeron, la prisión fue abierta, y así lo creemos y así lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Las cadenas están siendo rotas, los yugos están cayendo, la prisión se está abriendo, porque la presencia y el amor de Dios está siendo derramado en los corazones de todos aquellos que sintieron durante tanto tiempo que Dios les había dado la espalda, que el mundo los odiaba, que el mundo los rechazaba, que eran indignos, que no merecían ese amor del Señor. Hoy toda esa mentira cae en el nombre de Jesús, y como era arrancada esta raíz, Señor, como va a ser arrancada y está siendo arrancada esta raíz del rechazo, asimismo todos los espíritus que han venido por esa puerta del rechazo también salen, caen en el nombre de Jesús. Las adicciones, el pecado, la depresión, la opresión en las vidas, la carga, esa timidez extrema, las inseguridades y todo aquello, enfermedades en la mente, enfermedades en el corazón, la depresión, la esquizofrenia, en el nombre poderoso de Jesús llega al final. Esas raíces serán arrancadas, porque hoy la prisión está siendo abierta por la palabra, por el poder de Dios, por la presencia del Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que hagas tu voluntad en esta noche, en este lugar, que tú obres con poder, que traigas libertad a nuestra vida. Lo clamamos, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos porque reconocemos que necesitamos esa libertad, que necesitamos de ti, que necesitamos, Señor, salir de este lugar diferente. Ya no queremos seguir con lo mismo, dando vueltas en el mismo lugar, por nuestros jóvenes, por nuestros hijos que no están en este lugar, Señor. Hoy oramos por nuestros hogares, por esa esposa que no vino, por ese esposo que no está aquí, pero que sabemos, Señor, que ahí hay una raíz, que sembró el enemigo, que a muy temprana edad el enemigo sembró allí una mentira, sembró una semilla en los corazones para destruir tu plan, para destruir
tu propósito, pero hoy la verdad va a prevalecer, la verdad de tu palabra, el conocimiento de tu palabra, el poder de tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, obra en esta noche, obra en esta noche, y no permita, Señor, que ninguno de los que estamos aquí salga igual. Señor, obra, trae vida, Señor, esperanza, gozo, paz. Todo lo que el enemigo quiso robar es lo que tú estás trayendo hoy a las vidas, a los corazones. Vamos a oír en este lugar, ya lo estamos oyendo, Señor, el estruendo de las cadenas que caen, de la prisión que se abre y del poder de la palabra de Dios que transforma. Y tú levantas, Señor, levantas a tu pueblo, y al que estaba en tristeza, y al que estaba en depresión, y al que estaba, Señor, allí en la atadura, en la prisión del enemigo. Señor, hoy tú devuelves el gozo que quizás durante mucho tiempo, durante tanto tiempo, no habían sentido tus hijos, no habían sentido mis hermanos. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, esa esperanza que el enemigo había arrebatado, Señor, tú hoy haces que prevalezca esa esperanza y que arda en los corazones. Hemos venido con hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, y en el nombre de Jesús, Señor, como lo dijo Jacob, no nos iremos de este lugar si no nos bendices, no nos iremos de este lugar si no recibimos esa libertad, Señor, porque a ti clamamos hoy, quizás como nunca antes lo hemos hecho. Te necesitamos, Dios, te necesitamos, Dios, en esta noche. Nuestros hijos te necesitan, ese hijo, esa hija que está atado, ese hijo, esa hija que está oprimido por el rechazo, Señor. Los padres que reconocen que han rechazado a sus hijos, en el nombre de Jesús, ore por sus hijos. Se corta todo espíritu de rechazo. Esa mujer que no quería tener a su hijo y que hoy está viendo el resultado de lo que el enemigo sembró. No te sientas culpable, mujer, porque tú estás en este lugar para traer libertad a tu hijo. Tú estás clamando por él, Señor. Bendice esos hijos desde el fruto, desde allí, desde el vientre, Señor, de cada madre. Pon tu mano allí en el vientre, mujer. Señor, liberta a mi hijo que está pasando por depresión, mi hijo que tiene esa manifestación del espíritu de rechazo, la adicción, el ensimismamiento, la inseguridad, el sentirse rechazado por Dios. Hay muchos jóvenes que sienten que Dios los ha rechazado, que sienten que Dios no quiere nada con ellos, que sienten que el Señor les ha dado la espalda. Eso también hace parte del espíritu de rechazo, esa inseguridad que hay, la depresión, la autodestrucción, cuando toman caminos de adicciones para destruir su propia vida, porque sienten que no son dignos y que todas las cosas van a salir mal. Por ese hijo oramos hoy, en el nombre de Jesús. Por ese hijo oramos hoy, Señor, y lo que tú estás haciendo en este lugar, lo vas a hacer, Señor, en cada corazón, en cada vida, en cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres Dios fiel y poderoso, porque tú estás comprometido con tu palabra, con tus promesas, porque tú estás esperando ese momento en que te busquemos con todo el corazón, en que te busquemos, Señor, con hambre y sed, en un clamor. No es una oración cualquiera, es un clamor. Te necesitamos, Señor, te necesitamos, Señor, necesitamos, Señor, tu poder y tu palabra que obre en esta noche, en esta noche. Tú nos trajiste a este lugar por algo. Tú nos has traído a este lugar porque es necesario que estuviéramos hoy aquí, Señor, así como lo dice tu palabra, y le era necesario, y hoy ha sido necesario, Señor, que quizás dejemos ocupaciones, que quizás dejemos tareas y que vengamos a un encuentro contigo, porque reconocemos que solamente tú, Señor, solamente tú lo puedes hacer, y por eso te damos gracias, Señor, y por eso declaramos esa victoria, aún comenzando este servicio, Señor. Declaramos esa victoria total en las vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios. Y yo le doy la bienvenida y le invito a que tome asiento, y sé que el Señor ya está obrando en los corazones. Y vamos a ir de una vez a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan en el capítulo 1. Hoy el tema que vamos a estar tocando es el rechazo, y ese es el título del mensaje que se va a compartir en esta noche, el rechazo.
Todos los seres humanos, todos nosotros, todos los que han existido, todos los que existen y todos los que van a existir, necesitamos de afecto, hermano. Esa aceptación es una necesidad humana, la aceptación y el sentido de pertenencia, hermano. Y cuando hablamos de esa aceptación es el área afectiva. Todos tenemos hambre y sed del área afectiva, hermano, no solamente de Dios, sino esa aceptación y ese amor a través de las personas desde que estamos en el vientre, indefensos, pues de la persona que más nos va a dar ese amor. ¿Quién es? Mamá, papá, ¿cierto? La familia. Y cuando uno nace, la familia que está ahí alrededor de ese pequeño y lo consiente y demuestra de muchas maneras ese amor y ese afecto. Gloria a Dios por todos los hogares donde esto ha sido de esta manera. Pero no debemos desconocer que el enemigo trata de poner trampas y poner situaciones en los corazones y en las vidas para que no se desarrolle de esta manera tan hermosa como se la estoy describiendo, sino que haya temores y haya una cantidad de cosas desde antes aún de nacer. Nosotros mismos, nuestros hijos y aún nuestros padres, hermano, y entonces pone esos argumentos el enemigo allí en la mente, en el corazón, y entonces es, pero vas a tener otro hijo, pero si fuera niña y tú quieres un niño, pero la economía y de dónde vamos a sacar dinero, y si hay un problema en la relación de pareja, pero yo no quería tener ese hijo, y etcétera, y habría muchísimas maneras, y podríamos enumerar muchas maneras en que desde aún antes de nacer viene ese espíritu de rechazo, que no es siempre, o sea, es un porcentaje enorme. Hay otros que se dan en otras etapas de la vida, desde la niñez, en la juventud, una confrontación en un momento, una relación de pareja de un adolescente y que no se le ha dado los principios, parámetros para manejar una relación, y entonces se apega a una relación, y cuando termina su primer noviazgo por allí en la adolescencia, hermano, siente que se muere y siente que el mundo se le vino encima. Y si nosotros como padres no estamos guiando a nuestros hijos a buscar del Señor, pues allí también puede quedar esa raíz. El enemigo está atento porque el rechazo se convierte en una puerta abierta para que muchos demonios y muchas situaciones en la vida de una persona terminen ocurriendo. En estos días, ayer y hoy en el devocional, hemos visto ese mensaje que compartí ahí en el devocional, era pueblo de Dios, el pueblo de Dios, y nos damos cuenta que el Señor nos ha dado un lugar. Y ese lugar es de hijos de Dios. Y con ese lugar que nos ha dado de hijos, nos ha dado promesas. La Biblia nos habla en todo momento del amor de Dios. Pero la mentira del enemigo es, nadie te quiere, ni siquiera Dios. Dios tampoco te quiere. Dios no te acepta. Dios está bravo contigo. Dios te dio la espalda y una cantidad de cosas. Por eso quiero ir a unos versículos en la palabra de Dios que nos reconfirman, y esto lo hago empezando para que todos los que estemos aquí y con quien usted vaya a ir a orar, pues no se está transmitiendo, pero con quien vaya a ir usted a orar pueda también compartir esta palabra de parte de Dios, la Biblia, y entonces hablarle a ese joven, a ese varón, a ese esposo, a esa hija, hermano, y compartirle cuánto les ama Dios. Y el primero está allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Poder, potestad, lugar. Y ese lugar tiene unas connotaciones, hermano, unos derechos, digámoslo, unas bendiciones que el enemigo no puede arrebatarle. La carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Nos vamos allí atrásito a la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 17, capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 17, y dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si nos vamos, hermano, a los salmos, en el Salmo 27, el versículo 10, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Si nosotros miramos esos 4 pasajes, habla de un plan que ha sido eterno, que usted ha sido escogido por el puro afecto de su voluntad, es que lo ha hecho por amor, lo aceptó tal, él conoce cómo era usted y él lo aceptó, y todo este plan maravilloso es una adopción. Y esa adopción, cuando dice la palabra de Dios por allá en 2 Corintios 5, 17, que todas las cosas son hechas nuevas, esa adopción tiene ese propósito. La regeneración, o cuando el apóstol Pedro habla de esto y dice que nosotros hemos nacido de nuevo para una esperanza, y esa esperanza es que nuestra vida será completamente diferente a lo que habíamos vivido hasta ese momento. Pero resulta que a lo largo del tiempo que nosotros vivimos apartados del Señor, a lo largo de ese tiempo, lo que hizo el enemigo fue tratar de arrebatarnos toda esperanza, de arrebatarnos la fe, de arrebatarnos el gozo, de arrebatarnos la salud física, emocional, mental. Es decir, con todos los ataques que hizo, lo único que quería era llevarnos a una prisión. Esa prisión de la amargura, de la opresión, de la depresión, y de sentirnos totalmente nosotros aislados, lejos de cualquier promesa de parte de Dios. Un día nos predican la palabra, un día llegamos a la iglesia y empezamos a oír todas estas maravillosas promesas del Señor, toda esta hermosa palabra de parte de Dios, y entonces podríamos decir: listo, ya estamos al otro lado, ya estamos al frente, ya el Señor nos sacó, ya empecé a ir a la iglesia y todas las cosas cambiaron. Pero a lo largo que va pasando el tiempo, a medida que nosotros vamos avanzando en la vida espiritual, nos vamos encontrando con algo, que nuestro comportamiento, que está siendo guiado o que está siendo influenciado por todas las cosas que nosotros no hemos soltado. Hermano, ¿quién se va a acordar o quién va a saber si su papá, si su mamá quiso abortarlo alguna vez? Si eso no se conversa, si eso no se habla, si eso no lo revela el Señor, entonces pues nosotros no: mamá, ¿y cómo fue mi niñez? Feliz, siempre estuvo feliz, y eso es lo que puedo decir. Muchas mamás pues les queda muy complicado aceptar, abrir su corazón y decir: mire, yo tuve esta situación, qué sé yo, estaba mal en el matrimonio, no tenía dinero, alguna cosa, fue un embarazo no deseado y lo pensé o lo intenté, hermano. Y entonces nosotros tenemos una cantidad de conductas y situaciones que no identificamos de dónde vienen, y decimos: pero si yo soy cristiano, ¿por qué me están pasando estas cosas? Yo quiero seguir al Señor, yo quiero obedecer a Dios, pero hay cosas que están allí muy presentes, y entonces esa tristeza profunda o ese desánimo en todo momento, o esa depresión, ensimismamiento, inseguridad: siempre voy a cometer errores, nadie me va a aceptar, cualquier cosa que yo diga, cualquier cosa que yo haga, va a haber el dedo acusador, me van a juzgar. Pero ¿por qué me siento así? Si yo escucho en la iglesia otra cosa, que Dios me ama, que Dios me acepta, ¿por qué me siento de esa manera? Y si no vamos a esas raíces, hermano, pues no vamos a ser libres, porque vamos a estar sin conocimiento, y la palabra de Dios nos enseña algo, y es que el pueblo es llevado cautivo y perece, muere por falta de conocimiento. El enemigo no solamente quiere atacarnos a nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones, sino también cerrar nuestra vida al conocimiento de la verdad que trae libertad, porque el Señor dijo: si conocieran la verdad, esta verdad les haría libres. Y también dice la palabra de Dios que si el Hijo los libertare, serían verdaderamente libres. Entonces el enemigo se encarga de vendernos la idea, y es: ¿libres de qué? Como le dijeron a Jesús, ¿libres de qué si yo estoy lo más de bien? Pues en mi vida hubo problemas, pero normal. Yo estoy seguro que si hablo con Carlos, que si hablo con Patricia, que si hablo con cualquiera en este lugar, pues
Todos tuvimos situaciones, de pronto muchos somos hijos de divorciados y de pronto muchos en casa vivimos la violencia. ¿Y eso qué tiene de malo? No soy el primero, no soy el último. Y resulta que eso nos ciega de la verdad. Y si no hay verdad, hermano, pues no hay libertad. Y nosotros tenemos derecho a esa libertad, porque como hijos de Dios, y esta mañana lo compartía y ayer también en el devocional, la liberación es el pan de los hijos de Dios, que en unos lugares se extrema y se convierte ya más como en un espectáculo y todo este tipo de cosas, y la gente aún hasta la rechazan. Si hay una persona que no necesita liberación, pero está en un lugar donde a todo el mundo vienen y le hacen, y entonces no hay discernimiento y no hay dirección del Señor para esto, entonces también terminan rechazándola, y la gente tiene miedo en todo momento. Necesita una liberación cada 6 horas o cada 8 horas, si no, no va a poder ser aceptado por Dios. Ese es el otro extremo. En un extremo de esto ni se habla, y en el otro extremo se convierte ya en un yugo también, y si no está, Dios te rechaza. Entonces lo que el enemigo quiere a través de todo esto es robarnos la verdad de estos pasajes que vimos. Somos hijos de Dios, Él nos adoptó, Él nos aceptó, Él está obrando, Él nos escogió antes de nacer. Si nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, Él nos recogerá. Toda esa verdad de la palabra de Dios, todos esos pasajes, y podríamos citar muchísimos, hermano, y yo voy a hacer un paréntesis, en estos días voy a hablar de la importancia de la palabra de Dios, y es como el enemigo quiere cerrar nuestros oídos y nuestro entendimiento a conocer la verdad de la palabra. Por eso la gente le da pereza leer la palabra, y todo lo que tiene que ver con la Biblia pues lo deja a un lado, y eso lo hace el enemigo, porque mientras la persona no conozca la verdad, el enemigo muy fácilmente la lleva, la envuelve y la lleva hacia la prisión. Entonces Dios nos creó a nosotros, y nos creó, como lo decía hace un momento, la necesidad humana es la aceptación y el sentirnos que pertenecemos a algo, el sentido de pertenencia. Dios nos creó a nosotros para ser amados. Todos necesitamos, hermano, sentirnos amados, porque cuando no está ese amor presente en nuestras vidas, entonces una persona toma dos caminos. Por un lado puede ser el orgullo, y por otro lado puede ser el temor, las inseguridades o la altivez, y las dos como un mecanismo de defensa. El temor para esconderme de todo y de todos, y el orgullo para sentir que yo soy superior y paso por encima del otro. Entonces yo tomo esos dos caminos, y en esos dos caminos me voy a apartar de Dios. Y nosotros vamos en un camino que dice el Señor que Él abrió, Jesús mismo dice que Él es el camino. Si nosotros nos desviamos por poquito, alguna vez leí en un libro cristiano, un pastor que estaba en unas clases de pilotaje, y entonces dice que iba con su instructor que también era cristiano, y entonces el instructor le dijo: ojo, que te estás moviendo un grado para donde no es, mira el tablero. Y entonces dice el pastor: pues yo vi que se movió, pero un gradito es un poquitito. Y entonces yo sentí que no tenía tan malo, y yo dije: no, pues él está haciendo mucho show, porque pues es un gradito. Y el hombre le dijo: qué pilas, vuelve al curso. Y él le dijo: pero ¿por qué tanto afán si es un poquitico, es un gradito, es un poquitito que me desvié? Y le dijo: sí, ese gradito, vamos a terminar en otro país, hermano, vamos para un país y vamos a terminar en otro, vamos a terminar lejos, porque lo que parece que se va desviando un poquitito al principio, antes de que nos demos cuenta ya estamos por allá en otro camino totalmente diferente. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer a través de los ataques. No sé cuántos aquí nacieron en hogares cristianos, hermano. Hogares cristianos donde la palabra de Dios fuera el centro. Pero yo creo que la mayoría no lo hicimos. Yo no nací en un hogar como este. Entonces era como que uno va probando, y a lo que salga y a lo que tiene que enfrentar, y entonces va mirando qué sucede. Y cuando uno tiene todas estas cosas en el interior, y un gradito se va moviendo y se va moviendo y se va desviando y se va desviando y se va desviando, mi hermano, en ese momento uno está apartado del propósito y de la voluntad de Dios. La ausencia del Padre, la ausencia del varón, el Padre, el varón, la ausencia de ese afecto, hermano, le da el espacio al enemigo para que él entre y diga: aquí estoy yo, y yo puedo entonces llenar lo que tú necesitas. Entonces les decía, hermano, que ese rechazo se convierte en una puerta, y esa puerta tiene un propósito,
y es que entre el enemigo cuantas veces quiera, con todos los espíritus que él quiera entrar, para atar en diferentes áreas la vida de una persona. Entonces, ese rechazo, como lo decíamos, puede venir desde el vientre, un embarazo no deseado, abandono, una mujer que fue abusada y no quería tener a su hijo, los padres no lo querían por la economía, por lo que fuera, hermano, y hay una cantidad de espíritus asociados. Yo he sacado un poquitito porque la lista es extensa en este tema del rechazo, y entonces está ahí la baja autoestima, el rencor, la ira, la tristeza, el dolor, la pena, la autoacusación. Mire este tan tremendo, la posesividad, cuando hay relaciones afectivas que son enfermizas y esas inseguridades que tiene uno de los dos que lo llevan a ser posesivo y un celoso obsesivo, ahí hay una raíz que es el rechazo y es el miedo de la persona, la necesidad que tiene de sentirse aceptado y amado, y ahí está ese rechazo. La autocompasión, la rebelión, la culpa, el sentido de inferioridad, una persona que quiere ser controladora, manipuladora, la desconfianza, la timidez, el nerviosismo, hermano, y muchos más. Pero la persona detrás de todo esto que le estoy hablando, voy a volver al ejemplo del celoso obsesivo, que eso se da mucho. Ojalá aquí ninguno esté viviendo eso en su relación, porque eso es un tormento en sí mismo. Pero, por ejemplo, lo que siente la persona que es obsesiva con los celos y todo esto es: voy a perder, me van a quitar a mi pareja. ¿Por qué? Porque yo no soy bueno, porque no doy la talla, porque hay otras personas mejores que yo. Y entonces todo eso, esa raíz la termina revolviendo con otras cosas para sentirse bien, hermano. Es que mi inseguridad tiene una razón de ser. ¿Cuál es? Es que mi esposo, es que mi esposa. No, su esposo o su esposa han podido hacer algo, hermano, pero resulta que no tiene usted que dejarse atar de esa manera. Lo que usted tiene es que buscar al Señor y entender que cuando usted entrega sus cargas, la Biblia lo dice muy bien, que todo el que esté cargado vaya y deje esas cargas delante del Señor. Pero nosotros no las dejamos delante del Señor, sino que decimos: pues yo soy así. Y muchas veces completamos la frase diciendo: yo soy así y Dios me ama así. Y no es así. Hermano, usted no es así, empezando, porque ese no fue el diseño de Dios. Siguiendo, que Dios lo ama, tiene razón, pero que Él lo ama así, eso sería como decir, en el mensaje que voy a compartir en unos días, que habla de la palabra de Dios, nació de un tema que le escuché a alguien y dice: vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a evangelizar, pero no le vamos a hablar a la gente del pecado. Y no le vamos a hablar a la gente del pecado, sino que le vamos a decir solamente que Dios lo ama. Y solamente la persona escuchando que Dios lo ama va a venir a la iglesia. Hermano, le vamos a hablar del amor de Dios y vamos a sacrificar la verdad de Dios. Eso no existe. Además, la Biblia nos habla que el amor y la verdad van juntos cuando tiene que ver con la vida espiritual. Entonces nos sucede que nosotros nos vamos creyendo unas aparentes verdades, pero la verdad de la palabra de Dios es: tú no eres de esa manera. Y eso que tú dices, Dios me ama así como yo soy, es: Él te ha aceptado y conoce tus debilidades, pero Él quiere a través de la palabra y su presencia transformar tu vida. Y donde sea necesario, traer un tiempo de libertad. Por eso Jesús pasó por muchos lugares y Él tuvo compasión y tuvo misericordia de los enfermos y de los endemoniados. Y tenía misericordia y traían a Él los enfermos y traían a Él los endemoniados y clamaban, y Él no pasaba derecho. Él hablaba, Él ministraba, Él oraba por las personas. Vuelvo y repito, como lo vimos esta mañana, porque ese es el pan de los hijos, hermano. Y si nosotros, que también lo compartí esta mañana en el libro de Ezequiel, nosotros como iglesia, entonces evidentemente en estos días alguien me dijo: necesito una cita, pastor, alguien nuevo en la iglesia, necesito una cita. Y yo le dije: para consejería. Me dijo: no, para una liberación. Le dije: ¿hasta quién le dijo que necesitaba una liberación? Cuénteme, pues, de dónde viene, hasta ahora nos conocemos, liberación de qué o qué. Pero tenía unos sentimientos de culpa enormes y yo le dije: no, intentémonos a charlar y que sea el Espíritu Santo guiando, y el Señor, si es necesario hacerlo, pues claramente en obediencia, tú y yo en obediencia vamos a tener ese tiempo de ministración.
Pero si el Señor guía otra cosa, yo lo veo y lo que tú me estás hablando es más un tema en tu interior. Tienes un sentimiento de culpa enorme y creíste unas cosas que no son. Hermano, pero si una persona o la iglesia ve al que tiene necesidad, y no estoy hablando de hambre o de comprarle algo de comer o de darle un mercado, sino la necesidad, porque sabe que en su vida hay una atadura. Ahora, para esto se necesitan dos, hermano, como en todo. Y lo decía esta mañana en la radio, estaba yo ahí muy temprano con Elías Umaña y dije, yo como pastor, si veo una conducta en Elías que él necesita liberación, entonces yo voy a hablar con él porque el Señor está mostrando algo. Pero puede suceder que Elías diga, amén, sí, claro, yo sé que necesito ser libre y entonces buscar esa libertad. O puede ser que él me diga, yo no quiero nada de eso. Yo he tenido casos como ese. Una vez vino una mamá de una joven que tenía una confusión en su identidad y una cantidad de cosas estaba haciendo una jovencita y la mamá la trajo un poco a la fuerza. La chica venía rebelde y me dijo, ore por ella, hágale una liberación. Y yo estuve conversando con la chica y le dije, ¿tú quieres que ore por ti? Y me dijo, no quiero absolutamente nada, yo quiero vivir mi vida, es que más a mí me trajo obligada mi mamá. Entrar en ese conflicto es un poco hacerle el juego al enemigo. Yo le hablé a la mamá y le dije, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, orar por el corazón de ella. Le di alguna palabra, instrucciones, palabra de Dios, y la mamá dijo, pues yo no voy a hacer nada de eso, yo necesitaba que fuera libre ya, y si no ya la saco. Pues ni la mamá quería, ni ella quería, pero Dios sí quería, y Dios sí quiere, hermano. El leproso cuando se acercó le dijo, si tú quieres puedes limpiarme, y el Señor le dijo, sí quiero. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia, no rechaza. Pero cuando nosotros mismos realmente no vemos la necesidad, libre de qué, si yo no necesito eso, yo estoy lo más de bien, el orgullo que decimos ahorita es un camino, yo estoy lo más de bien y yo no necesito, yo soy muy inteligente, yo soy muy pilo, muy intelectual, muy sabelo todo, y uno lo ve atado, hermano, y sabe tanto pero no sabe nada, y desecha la verdad de la palabra de Dios, y termina en la misma prisión, y la prisión el Señor ya la abrió y dice, ven, sígueme, salte de ahí. No es necesario, yo aquí estoy divinamente. ¿Cómo va a decir que está divinamente en esa prisión tremenda en la que está? Eso no es vivir divinamente, no tiene paz en su corazón. El que es pecador no tiene paz en su corazón. El impío huye sin que lo persiguen y siempre está mirando, todo el mundo se dio cuenta, me están diciendo, están hablando. Tiene una cantidad de cosas, hermano, que no está bien, pero no busca esa libertad, hermano. El hijo pródigo, en el momento en que estaba en la situación que estaba, hubo un destello de razón en su vida. Y en ese destello de razón dijo, en la casa de mi padre, hasta los criados comen mejor, yo voy a ir a la casa de mi padre. Nabucodonosor, cuando estaba comiendo por allá con los animales, hubo un destello, dice que volvió en sí. La razón volvió por un instante y dijo, no, solo hay un Dios verdadero. Manasés estaba en la prisión y oró al Dios de sus padres. Hermano, hubo un destello. Y en ese destello se buscó a Dios. Y todos nosotros tenemos esos momentos donde algo que es el espíritu que busca y clama por lo espiritual, busca a Dios. Pero si no hay ese destello de razón, si no hay ese momento donde nosotros reconocemos, y más que estamos en la iglesia, hermano, donde recibimos palabra todo el tiempo y seguimos diciendo, no, definitivamente yo no necesito. Los que están locos son todos los demás, los que están mal son todos los demás, yo soy el que estoy bien. Pues ¿cómo va a venir el Señor a obligarlo a él a buscar esa libertad? No lo va a hacer. ¿Por qué? Y lo vamos a ver ahorita a través de la palabra. Porque el Señor le dice, y para en Romanos 1, ahorita vamos a ver varios versículos, dice, pues si tú quieres estar ahí, dale, esa es tu decisión, esa es tu decisión. Pero como lo dice el Antiguo Testamento, por allá en Números, hermano, el pecador, el que está en un poco de ataduras, el que está en un poco de situaciones, el pecado, las consecuencias del pecado, tarde o temprano le van a alcanzar. Entonces vemos a la persona diciendo, yo no soy bueno, yo no doy la talla, y entonces todo el tiempo esa actitud la lleva a todo lado, en su trabajo, en su familia, en todo lugar, siempre se está quejando y siempre está señalando las mismas cosas. Yo no doy la talla, yo no soy no podría ocupar ese lugar que Dios le está dando. Hay muchos padres que recibieron o que tuvieron ese espíritu de rechazo en sus vidas, hermano,
Y ellos quizá no rechazaron a sus hijos, pero lo que sí enseñaron en casa es esa frialdad en el corazón, esa dureza del corazón. Y entonces un día se encuentra toda una familia que no puede expresar amor. Y entonces no expresan amor y los hijos se sienten solos, se sienten vacíos y los papás van a decir, pero ¿cómo? No los rechazamos. Cuando estuvo embarazada la mamá no hubo un rechazo. Les hemos amado a nuestra manera, fría, distante, tú allá, yo aquí, no ha habido abrazos, no ha habido palabras. ¿Qué será lo que le faltó? ¿Por qué se siente así ese muchacho? ¿Por qué se siente así esa chica? ¿Pero de dónde saldría así? Y hay papás, hermanos, yo los he tenido también en consejería, que se preguntan, que no entienden y dicen, pero no hubo rechazo. Y de pronto por allá dice el papá o dice la mamá, en mi caso sí hubo rechazo. Yo sí fui rechazado y la depresión y la cosa, pero mis hijos no. ¿Y cómo es su hogar? ¿Frío? ¿Ha sido libre ya? ¿Entendió que todo ser humano hay una necesidad humana de aceptación y pertenencia como pareja como son? Cada uno a un lado, no se acercan, no hay afecto, no hay ternura, no hay amor, y los hijos la misma historia. Y se transmitió algo generacional. Y no es genético ni nada de eso, sino el enemigo dijo, pues aquí está la puerta abierta con uno, pero resulta que ahora tengo la puerta abierta con 2, con 3, con 4, con los que sean necesarios. Y todo eso por no ser libres, hermano, por no buscar esa libertad, porque sentimos y damos por sentado y por seguro que el hecho de estar en la iglesia o servir o predicar o tener un título en la iglesia, en la congregación, ya es suficiente. Y hay personas, y hoy estamos hablando del rechazo, pero hay muchas cosas más, y hay personas que tienen su vida completamente atada y que todos los que estamos alrededor avanzamos, crecemos, vamos conquistando y la persona está ahí, en el mismo punto. Ay, yo no sé por qué, debe ser que Dios ya no me quiere o quién sabe cuántas cosas más se inventa, pero todo el resto de gente avanza, crece, porque no hay cosas que los aten, porque no hay cadenas que los aten, mientras que los otros siguen dando vueltas en el mismo tema y en el mismo tema y no avanzan. Y por más que usted quiera decirle a la persona, venga, me lo echo al hombro, no puede. ¿Por qué? Porque la cadena no se ha roto. Y entonces usted va a ir con la persona que está atada y va a llegar a un punto y ¡pum!, esa cadena devuelve a la persona. Entonces sería que usted diga, no, pero yo me quedo con ella. Pues sí, nosotros tenemos misericordia también, como el Señor tiene misericordia, pero nosotros no podemos, o no sé si alguno quiera más a alguien que a Dios, que le diga a Dios, qué pena contigo, yo no me voy contigo, no te voy a seguir, ya no quiero nada más contigo porque mi amigo, mi esposa se quedó aquí y yo me quedo con él y con ella. Ahí ya tendría un ídolo y eso ya sería otro tema. Ahí ya la persona se puso otra cadena, pero se quedaron los dos. Mi hermano, nosotros oramos por las personas y podemos decirle, como lo decíamos ayer y hoy en el devocional y aquí en este servicio, Dios te ama y Dios quiere liberarte a ti de este tema de una vez por todas, que ya no tú vuelvas siempre a la misma situación y es que mi papá me rechazó. Hermano, yo podría contarle historias de mi vida que tienen que ver con eso, de dónde vino la depresión. La esquizofrenia es parte de esas ramificaciones también del rechazo, porque eso tiene que ver con el doble ánimo y eso tiene que ver con las inseguridades y el mundo que el enemigo va poniendo ahí, todos esos demonios y todo eso tiene que ver con el rechazo. Pero si nosotros miramos, bueno, sí, mi papá, mi mamá me rechazaron, en mi caso mi mamá intentó abortarme, intentó no tenerme, hubo enfermedad, hubo espíritu de muerte, hubo depresión, hubo esquizofrenia, hubo adicciones, hubo alcoholismo, hubo drogadicción. Pero el Señor me amó y el amor de Dios y la gracia de Dios están por encima de todo eso que me ocurrió. Entonces hay un momento en que esto se cortó, camino hacia adelante, camino con el Señor, y lo único que recuerdo de todo eso es darle gloria a Dios, que el enemigo quiso acabar conmigo y no pudo, hermano, y no va a poder con aquel que se acerca al Señor. Pero si nosotros no nos acercamos al Señor
Y todo lo justificamos y todas esas conductas las justificamos, hermano, ese doble ánimo, la personalidad dividida, que es la enfermedad de la esquizofrenia. Entonces eso trae un peso. Es como si el enemigo le pusiera un peso encima. No sé si a usted le han tomado alguna vez una radiografía en la odontología. Cuando usted entra le ponen un chaleco pesadísimo, hermano, pero pesa bastante. ¿Qué tendrá eso por dentro? Aquí hay una odontóloga que tiene eso por dentro. ¿Qué? Plomo. Le dicen ahora, tome usted plomo ahí. Hermano, eso pesa tremendo. Ahora imagínese que a usted le pone uno. El enemigo viene y le pone un chalequito de esos y es un tema de abatimiento y le pone otro encima y es el desánimo y le pone otro, la depresión, y le pone otro, el doble ánimo. Hermano, usted con 5, 6, 7, 8 cosas de esas encima difícilmente se va a poder mover. Y eso es lo que vemos en muchas personas, aún que van a las iglesias cristianas. Un abatimiento, una opresión, la cara de tristeza en todo momento. El gozo ya se lo robó el enemigo, la fe, la esperanza, y ya sabe uno que siempre la persona va a contar ¿qué? Sus dramas. Porque su vida es dramática. Su vida es dramática, mejor dicho, hermano. Una novela se le queda corta. Esos programas que dan por las tardes aquí en televisión se quedan cortos, hermano. Se quedan cortos. Cualquier libretista de esos programas quisiera pasar tiempo con la persona y decirle, cuénteme más. Y la persona recuerde y recuerde los dramas. ¿Por qué? Porque es el peso que llevan sobre su vida. ¿Y dónde está el gozo? ¿Y dónde está la fe? ¿Y dónde está la libertad? Y mientras unos corren, no caminan, sino corren en el Señor y avanzan y crecen y dan testimonio, el otro difícilmente se para de la silla. Y difícilmente se para de la silla porque el enemigo ha puesto todo ese peso y el Señor lo quiere quitar. Pero la persona dice, yo no estoy cargando nada. Yo no estoy cargando nada. Yo estoy divinamente, yo estoy lo más de bien. Hermano, si nosotros miramos la palabra de Dios y dijéramos, ¿Dios rechaza a alguien? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Al pecador que no se arrepiente. Al pecador que no se arrepiente. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, Elí fue desechado, rechazado. Yo había dicho que tú y tu casa, pero tú has preferido honrar más a tus hijos, tienes tu ídolo. Entonces, listo. Saúl, cuando vino la palabra es que era desechado también por el Señor. ¿Por qué fue desechado? Porque él desechó primero a Dios. No es que nazca en el Señor y decir, yo voy a desechar a esto y lo voy a rechazar. Es que nosotros, cuando dejamos que el enemigo nos ponga todo ese peso, lo primero que hay es que rechazamos nosotros a Dios. Y entonces le damos la espalda. Y el Señor dice, bueno, igual, yo espero que se arrepienta. ¿Pero de qué me voy a arrepentir? De todas las cosas que has hecho que tienen que ver con esa raíz. Porque con esa raíz que dejaste que el enemigo entrara, una puerta enorme abierta, tú has hecho, dicho, dejado de hacer cosas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le he contado como pecado. Y resulta que te corriste un grado y ahora vas demasiado lejos del camino y del propósito. Pero el amor de Dios es, hombre, yo espero que tú te arrepientas genuinamente. Y cuando te arrepientas de tu pecado y me busques con todo el corazón, yo voy a estar aquí para ti, para liberarte, para sanarte, para restaurarte. Pero si no lo haces y me das la espalda, yo la espalda no te la doy, pero no voy a caminar contigo. Y eso es como el Señor lo hace con aquel que no lo busca. Cuando Jeremías vino con toda su aflicción, su depresión, el peso, me quiero morir, ¿por qué no me morí? El Señor le dijo, si te volvieres a mí, no me rechaces, no me des la espalda. Si tú te vuelves a mí y te refugias en mí, yo te restauraré. Y yo haré de ti, serás como un muro fortificado de bronce, pelearán contra ti y no te vencerán, serás como mi boca, hablarán mi palabra. Pero lo primero que tenía que hacer Jeremías, ¿qué era? Volverse a él. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Volvernos a él. Y para volvernos a él, ¿qué tenemos que quitar? Hermano, renunciar al pecado sí, pero es sobre todo al argumento que hay en nuestro interior. Y es que no las sabemos todas. Y que somos muy sobrados en conocimiento
y que todas las cosas están bien. No están bien. Usted está en la prisión, cuando la prisión ya se abrió. Usted ya no debería estar ahí. No están bien. Usted está cargando un peso que el Señor ya llevó en la cruz del Calvario. ¿Para qué lo está cargando usted? Porque Colosenses dice que el acta de los decretos que había en contra nuestra fue anulada. Dice la palabra de Dios, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. El diablo quería acabarlo a usted y vino el Señor a traer vida abundante, pero usted lo rechaza. Voy a la iglesia, pero no acepto que Él tenga razón. Voy a la iglesia, pero no acepto que yo tenga necesidad. Voy a la iglesia, pero no creo ni en los pastores, ni en los líderes, ni en absolutamente nadie a mi alrededor. No les creo que ellos tengan y me estén hablando la verdad, porque la verdad la tengo yo. Y está atado. Es el que está atado el que dice eso. Y es el único que no se da cuenta que el mundo sigue avanzando, que la iglesia sigue creciendo, que la gente sigue avanzando y sigue creciendo, y él se le está yendo la vida. Pero sigue diciendo, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy una buena persona. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el versículo 28, dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me puso el enemigo el peso sobre mis hombros del abatimiento, el desánimo, la depresión, ese tema del rechazo. Siento que no doy la talla, soy inseguro, todo me sale mal, todo siempre tengo pesimismo, todo es negativo, todo es malo, todo estoy de esa manera. Y el Señor me dice a mí, ojo, que ese pensamiento y esa manera en que tú estás viviendo te está llevando ¿a dónde? Te está llevando al pecado, porque entonces tú crees que tienes derecho y justificas las decisiones que tomas porque todo eso está sobre tus hombros. Ahora, ven a mí y entrega ese peso. ¿Cuál peso? Pues el que tú estás llevando. Pero no es por eso. Dios, es que tú no entiendes. Es que es la gente. Es que es mi esposa. Es que es el esposo. Es que fueron mis papás. Es que es el mundo. Es que es la iglesia. Es que es uno. Es que es el otro. Hermano, y no descansamos. Imagínese esos chalequitos de plomo. Y entonces usted lleva un montón sobre sus hombros y el Señor va al lado suyo. Ven, 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 ven. Entrégamelo, entrégamelo, entrégamelo. Ven y descansa, descansa. El Evangelio de Juan dice en el capítulo 6, el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿qué dice su Biblia? No le echo fuera. El que a mí viene no le echo fuera. Entonces nosotros llegamos cargados. Sí, hemos pecado, sí, hemos cometido errores, pero entonces ahora tenemos conocimiento. Ya no estamos enceguecidos al conocimiento. Ahora lo tenemos y es a través de la palabra. Señor, yo lo que tengo es rechazo. Y claro, hay muchas personas que lo saben, hermano. Hay muchas personas que lo saben. Una vez que una líder estaba orando por mí, recién, mire, ni siquiera estaba yendo yo a la iglesia por allá cada 6 meses, y ella era muy insistente, ella nos visitaba, y un día ella empezó a orar y empezamos a conversar, y ella empezó a orar y a charlar conmigo, iba orando, charlando, y me dijo, Diego, usted sabe, ella conocía a mi mamá, usted sabe si la señora Marina en algún momento pensó en abortarlo a usted. Y yo la miré y le dije, no creo, no, sería lo único que me falta con toda la vida que yo he tenido. Sería lo único que faltaría. Y me dijo, no sé, ¿por qué no le pregunta? Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no sé, que estoy orando por usted. Y el Señor hace días me viene hablando de un tema y creo que debemos ir a la raíz de ese asunto. Y yo le dije, ¿cómo? Pero ya, pantier es tarde. Y en esos días pues yo estaba muy adicto a los temas, a las drogas, al alcohol, todas las cosas. Entonces yo estaba todos los días en un estado eufórico y muchas cosas. Y sin embargo llamé a mi mamá. Y mi papá no se hablaba con ella y los llamé a los dos y les dije, necesito que vengan a mi apartamento, pero mañana mismo necesito que vengan aquí. Yo no pude dormir de pensar, dije, con razón, esta gente es mala, con razón, esta gente, con razón todo lo que me ha pasado a mí. Yo no pensaba en lo espiritual, yo le encontré una explicación y una justificación a todo lo mío. Y claro que empecé a consumir desde muy temprano y yo estaba ansioso que llegaran, y llegó la mujer, la líder espiritual Isabel, y me ve a mí en ese estado y dice, no, se tiró todo porque no podemos orar ahora.
porque fue eufórico y muy violento. Y entonces llegaron mis papás y mi mamá se sentó y yo se la lancé de una y le dije, oiga, ¿alguna vez usted pensó en esto? Y mi papá la voltea a mirar y ellos no se hablaban en ese tiempo mucho y dice mi papá, yo no creo. ¿O sí, Marina? Y ella se agachó y empezó a llorar. Y yo, no, sí, es así, venga, pero cuéntemelo todo, ¿cómo así? Ahora sí entiendo. Y entonces ella empieza a contar su historia, dolorosa además, y ella cometió una locura pensando que hacía lo correcto. Yo lo entendí tiempo después. Ese día, usted me dice a mí, ese día no lo entendí. Sentí rabia y le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí. Y fue 2 veces. Y en la primera no se pudo, intenté la segunda y cuando ya iba a ser la tercera vez, yo dije, no, pero fue una señora la que me habló y tan, perdóneme, Diego. Yo miraba, la líder espiritual dijo, ahí está la raíz. Y ella dijo, ahora sí vamos a poder ministrarlo, pero en el estado en que usted está, no. Y yo, ¿cuál estado? No sé qué cosa, hermano. Pero yendo a la raíz, estando en ese estado, ella se atrevió a hacer una locura lo que hizo ella, una guerrera, una valiente. Ella empezó a orar para que el Señor tomara el control porque la cosa se puso fea. Y ese día fue el día que la pastora Liliana creyó, porque a ella se le predicaba y sí, más o menos. Pero ese día fue que ella creyó. En un momento el Espíritu Santo toma el control de mí, porque se necesitaba el Espíritu Santo, necesitaban como 5 personas y no estaban las 5 personas. Y el Espíritu Santo toma el control. Vivíamos en un piso alto, un ventanal, hermano, haga de cuenta aquí de pared a pared. Y sale algo de mí por esa ventana, ¡pum! Y se rompe esas ventanas. Todo el mundo lo ve, mi papá lo ve, mi mamá, Liliana gritó, ¿qué es eso? Había se podía hacer una legión, hermano. Pero muchas de las raíces, quedé dormido. Y después cuando me desperté hay muchas cosas que empezaron a cambiar ahí. Y yo conversé con mi mamá y le dije, no, ahora sí cuénteme cómo fue esta historia. Y muchas de las cosas que había tenían su raíz ahí. Y se fueron por ramificaciones, hermano. Pero si no iba uno a la raíz, era corte las ramas, vuelve a salir, corte las ramas, vuelve a salir, corte las ramas, vuelve a salir. Yo no tenía el conocimiento, pero hay muchas personas hoy que lo tienen, el conocimiento del rechazo. Sí, yo fui rechazado y no pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? No. ¿Y por qué está atado? ¿Por qué carga esas cadenas? ¿Por qué carga esos chalecos? ¿De dónde se sacó esos chalecos de odontología? Bueno, ¿de dónde se cargó todo eso? ¿Cómo que no pasa nada? No se da cuenta que no avanza, no se da cuenta que no crece, no se da cuenta que por más que usted quiera, siempre está atado. Es como si le hubieran puesto unas puntillas ahí para que usted no camine, para que no se mueva del lugar donde está. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que sí está pasando. Necesita usted libertad, hermano. En Oseas 4:6 el Señor nos habla del conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero la Biblia dice, no porque no hubiera conocimiento, sino porque desecharon, rechazaron el conocimiento. Y la gente hoy desecha y rechaza el conocimiento de la palabra de Dios y de Dios porque siente que sabe más. Entonces, volvamos un momentico a Saúl. Saúl entonces fue desechado por el Señor y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tú no te arrepientes, hermano, yo ya no estoy. Porque David cometió errores, cometió embarradas David, pero David se arrepentía. Y ese arrepentimiento llevó a que el Señor no lo rechazara o lo desechara. El Señor conocía sus debilidades y el Señor lo restauró. Y hubo consecuencias, porque hubo consecuencias muy graves y duras. Pero el Señor no lo desechó como desechó a Saúl. Pero cuando el Señor dice, yo desecho a Saúl porque él me desechó a mí primero, mire lo que vino en la vida de Saúl. ¿Qué vino? Un espíritu de tormento, hermano. De tormento, lo atormentaba día y noche. Y la gente que tiene ese espíritu de tormento, y se lo decía hace un momento, yo que fui diagnosticado con esquizofrenia, alguna vez alguien me dijo, ¿y cómo es eso? Solamente que oye voces y que ve cosas. Hermano, es que no puede uno dormir, no puede estar tranquilo, le duele todo, hay cosas, uno está viviendo un mundo frente a este mundo, no hay cosa más horrible que eso. Eso yo lo recuerdo como algo horrible en mi vida, terrible, pero es una cantidad de demonios. ¿Por qué? Pues yo no estaba buscando a Dios, tenía todas estas raíces, no tenía una puerta, tenía una enorme puerta abierta en mi vida, pero un día vino el Señor a traer libertad, a deshacer las obras del diablo. Y si se puede, hermano, es real, pero se necesita buscar esa libertad.
entender que todos nosotros necesitamos que nuestra familia, que cuando pasan cosas en nuestros hijos no nos podemos lavar las manos y decir tan raro, yo no soy, o reírnos y decir, "Ay, vea igualito al papá, pero el papá está loco, no importa, pero es igualito al papá, tan lindo el niño". No, hermano, no nos podemos alegrar de ese tipo de cosas, sino tenemos que ir a la raíz. ¿Para qué? Para que el Señor traiga libertad y se cumpla el propósito de Dios en la vida de nuestras familias, en nosotros mismos, primero que todo en nosotros. Porque no podemos nosotros, si no tenemos libertad, si nos han puesto una puntilla ahí el enemigo y pensamos que vamos para todo lado, oiga, yo voy con usted, otro día será, pero me quiero mover, pero no me puedo mover, estoy atado, las cadenas no me dejan, el peso no me deja, y nos ponemos nosotros a ministrar a otros liberación. No, primero debemos ser libres nosotros, para poder ayudar a otras personas. La carta a los Romanos, en el capítulo 1, el versículo 26 al 32, dice la palabra de Dios: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A esos son los que el Señor entrega a su pecado. Y entonces dice: tú me rechazas a mí, pues yo a ti. Dale, te entrego al pecado, a una mente reprobada, a una mente corrupta. Y entonces vemos a las personas que están viviendo de esa manera. ¿Y qué les falta? Pues reconocer al Señor y acercarse a Él, porque tienen necesidad de Dios, y el Señor no los va a rechazar si se acercan con una intención clara en su corazón de arrepentimiento. Pero mientras no se acerquen de esa manera, el Señor dice: pues los entregué a eso, lo entregué a su pecado. Pero Dios, no seas así, ¿dónde está tu misericordia? No, pues la misericordia está, pero el otro sinvergüenza no quiere. Pues yo lo entrego a su pecado y a las consecuencias de su pecado. Y entonces vemos enfermedades como consecuencia del pecado, y entonces vemos destrucción, y entonces vemos pérdidas, y entonces vemos que la gente sigue cargando ese peso, que el Señor le dice: ven a mí si estás trabajado y cargado, y yo te voy a dar descanso. Y la persona rechaza a Dios y dice: no, 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 punto, no. Y entonces el Señor dice: listo, entonces yo no voy a intervenir. Pero pastor, Dios, alguien, por favor, alguien haga algo por la persona. Jesús ya fue a la cruz del Calvario por la persona. Dios ya hizo algo, envió a su Hijo y fue a la cruz del Calvario y pasó todo lo que pasó y murió allí crucificado y resucitó por esa persona. Pero esa persona le está dando la espalda a Dios deliberadamente. Y entonces el Señor dice: ¿cómo voy a hacer si la persona no me busca para que yo le traiga libertad? La gente clamaba. Bartimeo gritaba en medio de la multitud. La mujer del flujo de sangre se acercó arrastrándose para tocar el borde del manto. Los leprosos vinieron a él, el leproso que se postró rostro en tierra. Hermano, venían los padres a orar por sus hijos, por mi hija que está endemoniada, por el hijo que está esto. La gente venía a buscarlo. Pero nosotros, si no tenemos el conocimiento y reconocemos más bien que necesitamos de Dios, pues no lo vamos a buscar en esa área. Y entonces vamos a decir: no importa, pues yo ya estoy en la iglesia, ¿qué pasa? Y ya estoy sirviendo, y ya soy líder, y ya sé predicar, y ya estuve en el instituto bíblico, ¿y qué? Ahí estoy, lo más de bien es que estoy. Hermano, la vida que vive no es la vida abundante y plena que le trajo el Señor, o que trajo el Señor para usted. No es lo que está viviendo. Está viviendo totalmente algo contrario. Ese no es el plan de Dios para su vida. Ese tormento, esa opresión, ese espíritu de tormento que de día y noche lo afecta, esa no es la vida abundante. Yo sí decía: es culpa de mi esposo o de mi esposa.
Si me voy, ahí ese es el espíritu de tormento. No, ese no es el espíritu de tormento. El esposo no es el espíritu de tormento, o la esposa. De pronto que ayudan un poquito, sí. Pero la lucha no es contra sangre y carne, hermano. Si yo estoy a la frente de la persona, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Hoy operaron a un hermano de la iglesia, un amigo. Más que un hermano en la fe, es un amigo. Estaba pendiente esta mañana y llamé como 3 veces. Hablé con la esposa. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hasta que salió de la cirugía. Bien. Y le dije a la esposa, ¿quién más está ahí contigo? Me dijo, no, estoy yo sola. Y yo, bien, muy buena esposa ahí, atenta, al frente del cañón, ella. Su esposo está enfermo. Fue a unas citas médicas, lo operaron, gloria a Dios, todo salió bien con nuestro hermano Rodolfo. Su esposita estaba ahí, me imagino, lo está cuidando ahorita, está dándole su amor, su cuidado, como una enfermera, está ahí, está chévere. Pero ¿por qué cuando está atado no? Porque bueno, si está enfermo yo lo cuido. Y si está enfermo yo lo acompaño. Y si está enfermo yo oro por él. Pero si el hombrecito está atado. No. Ahí sí no, sin vergüenza. Se les acaba la gracia y el amor. Y si son los hijos, si vamos a la calle, a todos les decimos que Dios los ama. A los hijos de los vecinos. ¿Por qué? ¿Será porque no tenemos nosotros que sufrir con la vida de ellos? Y allá los papás de ellos que sufren. Entonces eso es falso, hermano. Eso es hipócrita. Entonces nosotros vemos a la gente atada. Y si usted tiene autoridad, porque la semana pasada hablamos de autoridad y todo el mundo escribía, amén, yo la tengo, la autoridad espiritual, la iglesia tiene la autoridad. ¿Y por qué no ejercemos la autoridad? ¿Y por qué no vamos a las raíces? Porque yo no sabía, pero en la Biblia está todo. ¿Cuánto tiempo lleva en la vida cristiana? Me dijo una líder a mí una vez cuando le mostré los inicios de mi biblioteca cristiana. Y le dije, mire todos los libros que me estoy leyendo. Y me dijo, muy bonitos todos los libros, qué bueno que pueda comprar todos esos libros. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Le dije, no, es que esa sí me queda un poquito como pereza. Pero leo los libros y ahí me resumen un poquito de una manera más clara para mí. Y me dijo, todos esos libros que los lea sin leer la Biblia, primero no le sirven para nada. Y yo dije, tan envidiosa. Tan envidiosa con mi biblioteca. Pero tenía toda la razón. Porque ¿qué sacaba yo leyendo todos esos libros si no tenía conocimiento de la palabra de Dios para entender si esos libros si eran o no eran, si ayudaban o quizás no ayudaban? Hermano, la falta de conocimiento nos lleva a nosotros a pararnos y decir, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy viviendo una situación en mi casa, en mi vida, me levanto todos los días, me quiero morir, me meto en cuanto problema hay. ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Para dónde corro? Y no vamos a donde está el conocimiento y a donde está la libertad, que es al Señor. ¿Y por qué no oras? Vamos a orar. Mira, hermano, ¿de qué sirve? Y le vamos a hacer un paréntesis en este mensaje. Nosotros memorizamos versículos, pero más que memorizarlos es, entiende el contexto y viva esos versículos de manera tal que si un día me encuentro con Patricia y ella está pasando una situación, yo tengo una palabra, no mía, no que si le ocurrió a Diego, voy a decir algo que parezca bien sabio y mejor dicho para ponerlo en las redes sociales. No, palabra de Dios con poder. ¡Pum! Yo le estoy dando a ella algo, ¿qué? Una medicina. Y nos despedimos, chao Patricia. Pero Patricia toma esa palabra y se va, ella y en su espíritu, meditando en esa palabra y el Espíritu de Dios está orando. ¿Qué medicina le damos a nuestra familia? A mí mismo, ¿qué medicina me tomo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Me estoy sintiendo que no avanzo, me estoy sintiendo que no valgo nada, me estoy sintiendo que no sirvo para nada, me estoy sintiendo, mejor dicho, hermano, que sobro en este mundo. Gente que está en el ministerio, que todo lo que hago en el ministerio es horrible, que a nadie le gusta, que nadie recibe nada, que todo es en vano. Ahí está el enemigo, pam, 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 disparando. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermano. Y hay una palabra que está en Proverbios. En Proverbios, en el capítulo 11, el versículo 8 dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío
entra en lugar suyo. Tremendo esto, ¿no? El impío es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Si nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, no solamente Él es fiel y justo para perdonar, sino que dentro de sus planes está traer libertad. Y cuando Él citó, Jesús mismo citó a Isaías, Él habló que el Espíritu del Señor estaba sobre Él para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para traer el año, para hablar del año agradable, de la libertad, de la restauración en las vidas. Se lo voy a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, y es el versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabe que él está citando a Isaías? Pero aquí hay un pedacito de Isaías que no citó. Cuando Isaías dice: y el año de la venganza del Señor. Los que lo estaban escuchando a Jesús quizás dijeron: pero se sabe casi todo, pero le falta un pedacito. No, fue adrede que él no citó esa última parte del año de la venganza, porque no era el año de la venganza, sino de la esperanza y de la libertad. Y eso fue lo que el Señor vino a traer, y eso fue lo que le dejó a la iglesia. Lucas 10 dice en el versículo 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Quién tiene esa autoridad? La iglesia. Hermano, usted quiere ser libre, busque con todo su corazón al Señor. Y si es esta noche, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Si usted sabe que la mesa está servida, no desprecie el pan de los hijos de Dios, que es la libertad, la liberación. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué tiene que hacer usted? Creer, confiar. Y tiene que desprenderse de algo, hermano. Y es de la excusa que tiene. ¿Por qué es una excusa? Ese argumento es una excusa. Y debe entender que todas las cosas son hechas nuevas y que Dios tiene grandes planes con usted. Y tiene que renunciar. ¿Cómo renuncia al espíritu de opresión que viene por el rechazo? ¿Cómo se renuncia a eso? Pues declarando la palabra de Dios, que usted es acepto en el amado y que usted es amado por Dios y que todo lo que necesita, mi hermano, está en Él. Y ya nunca más, escúcheme bien, ya nunca más servirle al enemigo de micrófono, de megáfono, de es que fue, que, y es que el pasado. No, el pasado queda atrás. Y si usted decide buscarlo con todo su corazón, hermano, hay gente que yo escucho, yo le digo al Señor: quítame esto, y Dios no me lo quita. No se lo va a quitar. Entréguelo, entréguelo. Entregue su vida y su corazón de una vez por todas. Usted necesita sentirse amado. El amor de Dios está por encima de cualquier afecto que usted pueda haber conocido y que añore en su vida, muchísimo más. Y en esta noche el Señor puede llenar su vida de tanto amor que Él va a sanar las heridas y le va a permitir ver hacia adelante con esperanza. Pero ya no más, deje el resentimiento, deje de compararse, deje de mirar para todo lado y renuncie y pídale perdón a Dios, porque aún conociendo palabra de Dios, aún conociendo y habiendo escuchado tantísimas prédicas como ha escuchado y estando en tantas administraciones como ha estado, ha puesto una barrera y no ha dejado que el Señor lo libere y coja y lleve ese peso. No se lo ha entregado. Y puede ir a la iglesia todo el tiempo con ese peso, pero ya se le convirtió para usted en algo normal. Si yo no crezco espiritualmente, no es culpa mía, es culpa de los otros. Es que esos otros son esto y son lo otro. Y como mire, están hablando de mí, y claro, como me hacen el feo, como yo no he estudiado, como soy pobre. Un día me dijo una hermana: es que como yo no he estudiado. Le dije: mi mamá ni la primaria la terminó, y es una mujer de oración, nunca fue por allá a un instituto bíblico, nunca. Y Dios la escuchó de tal manera que tuvo misericordia de mí. Y conozco muchas ancianas que yo las admiro en su oración tremenda, y no estudiaron en institutos bíblicos. Y otra hermana diciendo: es que como todos me miran mal porque yo no estudio teología. ¿De dónde saca eso? El espíritu de rechazo. Es que a mí no me tienen en cuenta, no me quieren. Hermano, no le voy a decir nosotros lo queremos, porque de pronto hay personas que han mostrado otra cosa.
Pero sí estoy seguro de algo. Dios lo ama. Lo ama. Y el Señor quiere traer libertad. No quisiera ver cuando un hijo suyo está enfermo que usted ocurriera algo y se sanara y que dijera usted, dice uno cuando los niños están pequeños y andan por ahí molestando y brincando por todo lado, uy, Dios mío, sí que tiene cuerda, sí que cansa, pero cuando está enfermito uno extraña eso. Y lo ve uno en cama y uno dice, ay, cómo extraño que esté por ahí brincando y moviéndose por todos lados, Señor, sánalo. Y el Señor obra y lo sana y se levanta y empieza otra vez a brincar y a caminar y a avanzar y a estar por todo lado, hermano. Pues igual siente el Señor. Claramente Él quiere traer libertad a nuestras vidas. La pregunta es, ¿usted también quiere o no quiere? Si el Señor le dijera en esta noche, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ser libre? Ya, de una vez. Le dijo el Señor a Josué que se prepararan, pusieran la mirada en Él para pasar el Jordán y le dijo, por el camino por el que van a ir ustedes nunca han pasado. Quizás alguno diga, pues yo llevo tantos años viviendo con este tema del rechazo y la opresión que no tengo ni idea cómo es vivir en libertad. Y yo le digo, hermano, vivir en la libertad en Cristo es el mayor regalo que usted pueda recibir, hermano. Que el gozo vuelva a su vida, que la esperanza se avive, que haya un avivamiento dentro suyo, hermano, y que usted le encuentre un sentido, un propósito a la vida y que sepa que el Señor siempre lo ha amado, que está con usted y que los planes de Él están vigentes. Así que yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Y que sea el Espíritu de Dios guiando en esta noche, en su oración, en renunciar, en dejar a un lado todos esos argumentos, en ir a la presencia del Señor como lo leímos ahora en la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hermano, puede que haya personas aquí, ojalá si hay una no haya dos, ojalá sean muy pocas que digan, igual, no me interesa eso, yo me voy igual. Es su decisión. Pero crea que la mesa está servida y que la liberación es el pan de los hijos y que ya es tiempo, hermano, de mirar hacia adelante. Y ya es tiempo de que usted empiece a entender los planes que Dios tiene con usted. No se ha podido mover. Es como tanto peso que le ha puesto el enemigo que no lo deja moverse. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido que inclines tu oído a este lugar, a la oración de cada uno de mis hermanos. Claro que hemos vivido cosas tremendas en el pasado, claro que fuimos rechazados mucho, Señor. Y vivimos situaciones que dijimos, Dios mío, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué pasó esto? Pero sucedió y el tiempo no lo podemos devolver. Pero lo que sí podemos hacer hoy, amado Señor, es tomar una decisión. Perdonar. En el nombre de Jesús. Empiece por ahí. Perdone a sus padres. Perdone a todas aquellas personas que el Señor le está guiando en esta hora en su corazón. Porque el yugo empieza a pudrirse. Porque el Señor empieza a tomar esa carga ahora en el nombre de Jesús. Pídale perdón al Señor por tantas veces que ha escuchado palabra, tantas ministraciones, tanto servicio dentro de la iglesia. Pero todavía se le convirtió en una excusa o en un argumento el tema del rechazo. Ya es tiempo de libertad. Ya es tiempo de libertad. Puede que no hayan sido los padres. Puede que sea una pareja que abandonó, que traicionó. Y que usted dijo, esto me dejó una herida enorme, tan grande, que no he podido seguir adelante. En el nombre de Jesús, todo yugo se rompe. Toda herida es sanada por el poder de la presencia de Dios. Porque esta es una noche de libertad en el nombre de Jesús. Para que todo yugo sea quitado de tus hombros en el nombre de Jesús. Una completa libertad en tu espíritu, en tu corazón, en tus pensamientos para servirle a Dios. Tú eres especial tesoro para Dios en el nombre poderoso de Jesús. Suéltala, Satanás. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, por el neuma, por el aliento, por un grito te vas al abismo. Ahora, suéltala. En el nombre poderoso de Jesús, llena el Espíritu Santo, llénala con tu amor, llénala con tu presencia, Señor. Que todo lo que el enemigo tenía allí sembrado sea desarraigado, arrancado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo,
Llena este lugar, llena el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, con tu presencia. En el nombre de Jesús. Aún desde el vientre. Todo lo que el enemigo quiso hacer sobre tu vida se rompe ahora en el nombre de Jesús. Recibe sanidad ahora. Fluye Espíritu Santo. Se quema todo lo que Dios nos ha quemado ahora en el nombre de Jesús. Llena la vida, Señor. Toda enfermedad física se va ahora en el nombre de Jesús. Tú fuiste escogido por Dios, Giovanni, en el nombre de Jesús ahora. Ahora, perdona y suelta el pasado. Por el aliento. Ahora, suéltalo. Es un siervo de Dios, amado por Dios, en el nombre de Jesús. Llénalo, Espíritu Santo. Hay libertad. Se levanta como un hombre de Dios, lleno de tu amor, lleno de tu presencia, lleno de autoridad para predicar la palabra. Los yugos se rompen, las ataduras se rompen. Ahora recibe el Espíritu Santo y el Señor llena todo vacío de tu vida, varón. Todo vacío es llenado por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Es tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. Libre, en el nombre de Jesús, libre, en el nombre de Jesús. Levanta a tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Llénalo, Espíritu Santo. El poder de Dios está obrando en los corazones, en las vidas. No te vayas de este lugar igual, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu de Dios está obrando. En el nombre de Jesús, todo espíritu de rechazo se va ahora, suéltalo. Toda confusión, toda depresión se va de tu vida ahora, por el neuma, por el aliento, por un grito. Suéltala, ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libre, completamente libre. El Espíritu de Dios la llena. El Espíritu de Dios la llena. Ahora. Que no quede nada. Todo espíritu que vino con el rechazo se va ahora en el nombre de Jesús. Llénala, Espíritu Santo. Llénala. Suéltala, Satanás, suéltala. Quema el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda raíz generacional se corta ahora de sobre tu vida, Jacqueline, de sobre la vida de Camilo, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora a ella, a Camilo, que reciba él donde está, ahora en el nombre de Jesús. Se cortan esos yugos ahora, se cortan esas cadenas generacionales, en el nombre de Jesús. Toda ligadura desde antes de nacer, desde ese joven, desde ese niño en este vientre, desde ese bebé, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de rechazo se va ahora, y toda raíz que quiso venir, el rechazo, lo que él siente, cuando siente que él no va a dar la talla, que se siente poca cosa, ahora se corta en el nombre de Jesús. Llénala, Espíritu Santo, llénala, todo lo que no es tuyo, Señor, arráncalo en el nombre de Jesús. Jacqueline, por el neuma, por el aliento, por un grito, eres libre ahora. El Espíritu de Dios te llena en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Siga orando, mi hermano, porque el Señor lo trajo esta noche a este lugar con un propósito. No se vaya de la misma manera. Ahora, en el nombre de Jesús, las adicciones. Se corta esa cadena de adicción en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Llena el Espíritu Santo. Vas a sentir el fuego de Dios. El fuego de Dios que te sana, que liberta tu vida ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Toda opresión, toda enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Llénalo con tu amor, Espíritu Santo. Sánalo, Señor. Tu presencia trae sanidad.
En el nombre poderoso de Jesús hay libertad en tu mente, en tus pensamientos, en el nombre de Jesús. Ahora recíbelo. Aleluya, Espíritu Santo. Hay más de Dios para nosotros, para su pueblo. La liberación es el pan de los hijos. La presencia del Señor obra en nosotros, en nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Desde el vientre, Señor, libértala a ella, a sus hijas. Ahora, en el nombre de Jesús. Toda cadena se rompe, todo yugo se rompe en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay libertad. Llénala, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Llénala con tu amor, Señor. Que se restaure, Señor. Ella te conoce, y tú la conoces desde antes de nacer. Y esa relación se restaura en el nombre de Jesús. Llénala con tu amor, con tu presencia, Señor. Trae libertad, Señor, a las vidas. Porque todos necesitamos de ti, Señor. Porque todos hemos venido porque necesitamos de ti, Señor. Porque necesitamos, Señor, esa libertad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Te pido por cada familia aquí representada, Señor, que sea cortado todo aquello que no es tuyo, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que todo, Señor, lo que tú nos sembraste en los corazones, que todo lo que tú nos sembraste, esa semilla que sembró el enemigo, sea arrancada. Fluye, Espíritu Santo. Durante tanto tiempo se va en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Tú perfeccionas la obra, Señor, que comenzaste en nosotros. Y hoy lo estás haciendo, Señor. Hoy lo estás haciendo. Y lo seguirás haciendo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, porque no nos vamos de este lugar igual. Porque sabemos que tú nos has llamado, Señor, a libertad, es que hemos sido llamados. Y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres nosotros, nuestras familias. Porque no solamente se trata de nosotros, sino de nuestras generaciones. Gracias, Señor. Te pido que tu presencia cubra cada vida, que tu sangre preciosa cubra cada uno de mis hermanos y que tu Espíritu selle este tiempo de libertad en cada uno y que toda puerta se cierre en el nombre de Jesús, Señor, y que veamos ese testimonio de la libertad porque podemos movernos en libertad en el poderoso nombre de Jesús y podemos ver la restauración que tú traes para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le invito a que tome asiento unos minutos más. Hermano, si usted tomó nota, si usted sabe que este tema es con usted, dele gracias a Dios en esta noche. Pero no se vaya.